Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Anunciamos antes de irnos a la pausa en el segmento anterior que tenemos acá en el estudio a un joven abogado como invitado para conversar, porque una de las preocupaciones nuestras es ver qué están pensando los jóvenes, porque la juventud es la que marca los cambios en una sociedad, y entonces, bueno, hay que conversar con ellos para que ellos puedan también desarrollar su propio liderazgo de cara al país, y los medios ayudan mucho a que el país conozca a la juventud pensante que tenemos en la República Dominicana. Este joven Hanfield Polanco, o Antonio Polanco, porque es un nombre que para mí me cuesta pronunciarlo, Hanfield Antonio Polanco, hijo de un amigo abogado, Domingo Antonio Polanco, especialista en Derecho Laboral, fue presidente también en un momento de la ADAL, de la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, el padre, Domingo Antonio. Así que vamos a hablar con este joven Polanco. A ver, hay una discusión en el país que ya lleva más de un año, lleva mucho tiempo, en lo que tiene que ver con la necesidad de la reforma del Código Laboral en la República Dominicana. Y hay un tranque por el tema de algunas prestaciones, sobre todo la cesantía, que el sector privado quiere arrancarle a los trabajadores. ¿Las cuales trabajadores? Porque ¿qué tantos trabajadores en la República Dominicana? Al menos sindicalizados. Si aquí los patronos hacen lo que les da la gana con la complacencia del Estado. Y una claque dirigencial en el área sindical que no da para más. Una claque que tiene ahí toda la vida, porque aquí hablamos en contra de la reelección, hablamos de democracia, pero en los diferentes espacios de la sociedad civil, la gente se reelige y se queda allí de por vida. Y entonces le reclaman a los políticos que abran espacio. Pero es que es una cultura autoritaria, caudillista, la que predomina en la República Dominicana. Hay que luchar contra eso. Es un tema cultural. Pero bueno, no me voy a meter en esa claque dirigencial del área sindical para no meter al invitado en ese tema, que es un tema delicado, que nosotros ya, como que vamos a la nave hace tiempo, podemos hablar con libertad. La juventud no tanto así. Pero el tema de la reforma al Código de Trabajo, al Código Laboral y la tensión que hay, el conflicto, digamos, o el desencuentro en términos de las ideas y de la propuesta, clase patronal, dirigentes sindicales, llámese CAS, llámese CNTU, con Pepe Abreu y todo esto, ¿por dónde anda la cosa y qué piensa Hanfield Antonio Polanco? Un gusto, buenos días. Comenzando el programa, se habló de Duarte, del Instituto Duartiano. Esta es una sociedad que históricamente la juventud es la que la ha llevado al progreso. Y comenzamos por el mismo Patricio Duarte. Solamente con menos de 30 años ya era una persona, un joven, que integró en ese momento el cambio a la sociedad, pero también lo hizo Luperón. ¿Qué sucede? Si nosotros analizamos en parte social sobre la participación de la juventud, es que los propios líderes han patrocinado eso. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros como jóvenes sí tenemos, la juventud actualmente se está formando y fomentando de la mejor manera posible, pero carecemos de un liderazgo que piense a favor de. Y ese es el tema que yo creo que tenemos que tratar. Independientemente del asunto de la modificación del código, que viene sobre esa parte también importante, es que el código de trabajo es un ámbito social, y por ser un ámbito social y por ser el trabajo una denominación social, según lo que establece la Constitución de la República, en su artículo 62 claramente, los empleadores ni ningún sector puede pensar que las modificaciones y los derechos fundamentales deben de ser quitados o eliminados o retrotraídos, porque a partir del 26 de enero del 2010 para el sistema jurídico se escribe un antes y un después, que con la Constitución. El 26 de enero la República Dominicana del 2010 estableció claramente una nueva forma de cómo se establece el derecho y se crean nuevos parámetros. ¿Cómo son? Se crea
el Consejo Nacional de la Magistratura, se crean una serie de condiciones, pero principalmente en el Código, el artículo 62 de la Constitución constitucionaliza el derecho al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos fundamentales, como son los derechos adquiridos, no pueden ser objeto de eliminación. Los empleadores establecen que la cesantía es un problema económico. Y si nosotros tratamos la tesis de lo que es un contrato social, que por cierto ganó hasta el Premio Nobel de la Paz y de todo el Premio Nobel de Literatura, perdón, de la Economía, nosotros podemos interpretar de ahí dos conceptos básicos. ¿Y qué son? Que si nosotros eliminamos, si se da eliminación de la cesantía, el trabajo vendrá, como dice Pepe Abreu, una desnaturalización completa de la posición de trabajo. ¿Por qué? Porque actualmente el empleado que nos escucha tiene una estabilidad, y eso se la da a su cesantía, porque sabe que cuando va a salir de su empleo va a tener una garantía de. Ciertamente la propuesta de que se crea este instituto de riesgo laboral y que ese instituto, conforme a la propuesta establecida por el Poder Ejecutivo, de que ese instituto sea el que se encargue de establecer y de pago de la cesantía, pero ¿a qué monto o a qué límite va a llegar esa cesantía? Que es el tema que se está discutiendo actualmente y el tema que los partes sindicales y los trabajadores tienen que estar pendientes. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que un seguro de desempleo, que sería el término, o un seguro de cesantía va a funcionar. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que creó la Ley 8701, y los empleados, hay muchos empleados que no están asegurados y el sistema lo tiene, pero muchos empleadores no cumplen con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a quitar la carga al empleador y el empleador no va a cumplir con su condición de ley. Entonces vamos a tener ahí, en el día, vamos a tener un problema constantemente, y el trabajo va a dejar de ser un derecho y se va a convertir en un privilegio. Que es lo que nosotros como jóvenes tenemos que entender, y como parte de los sectores sociales de producción, que el trabajo es un derecho, y es por ello que nosotros estamos encaminando una propuesta de que en la modificación del código se establezca un primer empleo, no como una parte anexa a la ley o una ley especial, no, sea en el mismo código de trabajo, como la misma jurisprudencia internacional lo ha establecido, lo mismo doctrinario, que el empleo es tan esencial para una vida, porque el empleo te garantiza no solamente una estabilidad familiar, sino un futuro. Vamos a ver lo del empleo. Usted citó a Pepe Abreu. Vamos a ver qué dice Pepe Abreu en relación al tema de la cesantía. Démele audio, por favor. Bueno, no se escuchaba. Seguimos con lo del empleo y lo que garantiza el empleo. Pero en síntesis, en la situación que quiere establecer la parte sindical es que si te quitan la cesantía, o si el empleador logra, los empresarios logran de que la cesantía se elimine, el trabajo ya no va a ser propiamente los trabajadores, va a pasar directamente, única y exclusivamente, el derecho exclusivo del empleador. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el empleador? Bueno, cuando no te necesite simplemente te saca, y vamos a tener aquí una fábrica de trabajos precarios, con salarios precarios, porque nosotros como jóvenes, que somos los que estamos encaminados a llevar la sociedad hacia un futuro mejor, no vamos a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no vamos a sentirnos seguros y vamos a estar trabajando como nómadas. Entonces, así no es el sistema, y así no se ha creado el sistema. Conforme a la ley, que es la ley 1692, que es el Código de Trabajo, hay derechos adquiridos.
y de ahí se desprenden muchas cosas. Anteriormente, antes de subir el programa, hablábamos de las modificaciones, que va a veces uno en contra y uno de los cambios son buenos, uno va en contra y uno favorable. Pero nosotros nos encontramos en una situación de que si el sector sindical no cumple su rol en la sociedad, que están llamados a hacerlo, como anteriormente la juventud lo hacía en sus años de época, nosotros no vamos ¿Estamos listos con la opinión de Pepe Abreu? Démele audio para acá, démele retorno. Bueno, ahí Pepe Abreu habla del tema de la cesantía y explica exactamente lo que está desarrollando Polanco. Hay una cosa que aquí yo he dicho varias veces, Polanco. Hoy se discute el tema de la cesantía, que es una garantía que tienen una conquista de los trabajadores, y el sector empresarial la quiere eliminar. Yo he dicho que el sector empresarial de la República Dominicana es el más atrasado de la bolita del mundo, porque él quiere el trabajo, quiere la riqueza, lo quiere todo. Todos los trabajadores y trabajadoras deben estar presentes en la jornada de lucha que iniciamos con esta marcha el próximo miércoles 10 de la mañana, partiendo de la glorieta del Parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional. Esta lucha es por la cesantía laboral, contra la contrarreforma que se ha pretendido hacer a nuestro Código Laboral. Pero algo hay que entender. Esta es una lucha fundamentalmente de los trabajadores que están en la economía formal. No importa el rango. Usted puede ser un alto ejecutivo, un ejecutivo medio, un trabajador de base. Y si se materializa lo que pretende el sector empresarial vía el Congreso en este país, a partir de eso, usted será un empleado inestable que dependerá básicamente de que cuando le toque desahuciarlo, se le pague 6 salarios mínimos con un techo de 10. Y eso significa que se va a perder más de un 60% de la forma en que las prestaciones son calculadas actualmente. Es un tema de interés, es un tema de entender que se quiere hacer más rico a quien más tiene, en este caso al sector empresarial. Hay que demostrarle al gobierno, hay que demostrarle a los empresarios que los trabajadores están dispuestos a una marcha, están dispuestos a una huelga nacional, están dispuestos a toda forma de resistencia a fin de evitar que este hecho se materialice. Todos puntualmente a juntarnos a partir de las 9 en esta glorieta del Parque Enriquillo y hacer una marcha que resulte victoriosa, virtuosa, bien organizada, de manera que demos un mensaje claro. Bueno, si vamos a puntualizar lo que dice Pepe Abreu, la cesantía ciertamente, si los empresarios logran eliminar la cesantía, nosotros vamos a tener, actualmente la juventud tiene un desempleo de un 30% conforme a lo que establece Funglode en el 2018 y así mismo lo establece el Banco Central, más o menos un 25% dice el Banco Central que tenemos. Pero ¿qué sucede? Si se elimina la cesantía, ya el desempleo no va a ser un porcentual de 30, vamos a pasar de un 30 a un 40%. ¿Por qué? Porque el empresario se va a sentir, sin ese apoyo de la cesantía, se va a sentir un impotente, que el trabajo exclusivamente, no solamente le vamos a dar al empresario la producción, la riqueza, y además le vamos a dar el sustento de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, el gobierno no puede pensar que por una situación de etapa que estamos, que no sé cuál es el motivo del gobierno de insistir
en quitar la cesantía, porque quien promueve esto es el Estado a través de un cambio o de una propuesta para la modificación de la ley 87-01, cuando los sectores sindicales y los patrones están en una parte discutiendo la modificación del código y el gobierno por detrás somete un proyecto de modificación. Y en ese proyecto de modificación le da de manera sutil, expone la eliminación de la cesantía. Entonces ahí es que los líderes sindicales se sorprenden y se van de la mesa del diálogo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender y comprender que un gobierno democrático, un gobierno que está llamado conforme a sus propios principios constitucionales y del Poder Ejecutivo, que siempre, cada vez que sale a la luz, siempre dice que todo va bien y que vamos a cambiar y vamos a hacer lo que nunca se ha hecho por empeorando la sociedad? Se supone que no. Es decir, ¿por qué apoyar? ¿Por qué basarse en una ideología que ya hace tiempo eliminado a nivel latinoamericano? Es decir, a nivel latinoamericano los estados son sociales. Entonces no podemos pensar en simplemente en la minoría, porque por estar pensando en la minoría es que actualmente tenemos una sociedad que nosotros como jóvenes no nos sentimos integrados en ningún espacio social. ¿Y por qué? Porque simplemente nunca vamos a formar parte y nunca vamos a ceder a esos espacios, porque vemos que nos utilizan o son espacios simplemente para buscar un voto o para traer problemas con otros. Y ese no es el Estado. El Estado es otra cosa. Entonces tenemos que pensar que esta situación de la cesantía no es algo simple. Es un comienzo de un plan para eliminar la democracia y convertirnos en lo que nosotros ya hace tiempo pasamos. Si nosotros estudiamos la historia, analizamos la historia, nosotros, por no aprender de nuestra historia, estamos obligados siempre a repetirlo. Y esa es la situación que nosotros invitamos a los que nos escuchan, que tenemos que estar atentos ciertamente a esas cosas históricas que van pasando, porque lo que se vive hoy se vivió hace 20 años, y si lo analizamos 20 años, se vivió hace 40 años. Todavía los problemas básicos sociales no han sido resueltos. Anteriormente hacía el comentario el doctor de que cuando llega un gobierno y establece un medio sobre la parte del sector eléctrico, todavía ni siquiera eso tenemos. Es decir, todavía nosotros no hemos logrado ni siquiera tener un sector eléctrico factible, pero tampoco no pudimos lograr, aunque hablamos de revolución educacional, de una educación digna. Pero todavía no podemos hablar, es decir, el día de hoy no podemos hablar de un empleo seguro, ni en el día de hoy podemos hablar de oportunidades. Y todo esto en contra de la globalización. ¿Qué establece la globalización? El mundo ha cambiado, el mundo es distinto. Y nosotros como jóvenes tenemos que emigrar hacia afuera para lograr un sueño. Y eso el país lo debe de entender. Y el tema del Código de Trabajo viene con eso a todo esto. ¿Por qué? Porque si tú no le das, si el Estado o la sociedad no garantizamos por los medios constitucionales y por los medios de ley que la juventud pueda acceder a un empleo, ¿cómo la juventud va a tener un trabajo? Digo, un empleo, ¿cómo la juventud va a tener una familia? ¿Cómo ese joven va a poder educarse? ¿Cómo ese joven va a poder competir? Pero vamos a ir no más. Cuando un joven sale su nivel básico y pasa su nivel de licenciatura hasta doctorado, ¿cómo va a irse al ámbito laboral, al sector, a irse al trabajo? No se puede. Es difícil la cosa, es difícil, Polanco. La lucha que tenemos por delante es desafiante y es muy dura. Yo siempre he dicho aquí, el sector empresarial en la República Dominicana es el más atrasado de la bolita del mundo. No solo porque niega salario justo,
niega condiciones de trabajo adecuadas a los seres humanos que son los trabajadores y quiere echar hacia atrás garantías, conquistas de los trabajadores. ¿Cómo hacer crecer la economía dominicana con salario de miseria? Si los empresarios reconocieran que el trabajador necesita un nivel de vida aceptable, lo que requiere salario digno, la economía va a ser más dinámica y en vía de consecuencia los empresarios van a tener consumidores con mayor capacidad de adquisición en el mercado. Pero trabajadores con salario de miseria, ¿qué van a solicitar en el mercado? ¿Qué van a adquirir? ¿Qué van a comprar? Y si no hay quien compre, ¿qué van a ganar los empresarios? Entonces, hay una relación tan directa entre la dinámica económica de una sociedad con el nivel de ingreso de los trabajadores. Pero los empresarios dominicanos no entran en juego, lo quieren todo. Se han tragado al Estado. Y cuando el Estado desaparezca o sea tan débil, ¿qué va a pasar con ellos? Que no habrá un instrumento jurídico institucional que lo defienda, que lo represente. Porque van a venir las corporaciones internacionales y van a acabar con todo. ¿Por qué? Porque no habrá un Estado fuerte que pueda defender los intereses de los empresarios locales, nacionales. Están jugando con candela. No tienen visión de futuro, pero tampoco tienen visión de patria. Entonces esto es muy grave, lo que ocurre en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y retornamos con estos temas, con nuestro invitado, Hanfield Antonio Polanco. Vamos arriba, señor director.